Hola fofucheros, vamos a empezar a hacer nuestros bebés. En este video vamos a ver los materiales que vamos a necesitar y vamos a empezar a trabajar en la cabeza. Así que sigan viendo el video. Las bombas, las bombas. Estas son las bolas que yo voy a utilizar, pero no se estresen. Realmente solo necesitan una bola grande para la cabeza, una bien pequeña, más o menos de la mitad para el cuerpo, y unas bien chiquitas para los cachetes o los pies. Si no las tienen, traten de inventarse, consigan, trabajen con las que tengan. No se preocupen, que una bolita siempre se puede estripar o adaptar al tamaño que se necesite. Los moldes los van a imprimir en tamaño carta. Y aquí les voy a mostrar todo lo que trae el molde. En la parte de abajo trae las medidas de las bolas. Y lo que van a hacer es que todos los van a recortar por alrededor, por la línea derecha, excepto en los ojos. En los ojos lo que van a hacer es el borde lo van a cortar por la línea derecha, pero el interior solo van a cortar las líneas punteadas. Aquí les voy a marcar más o menos para que se note un poquito más. Estoy señalando las líneas punteadas, que es lo que ustedes van a cortar. Este, por ejemplo, yo ya lo recorté y la línea punteada en este caso era completamente todo el círculo. Para el foamy van a utilizar los colores que ustedes quieran. Yo utilicé azul y morado, pero realmente ustedes pueden utilizar el que quieran. Y también vamos a utilizar un pedazo de alambre, ese es el que yo utilizo, que es plano, solamente para las piernas y es de calibre 18. Vamos a necesitar también la plancha, una pistola de silicona caliente, esta es la mía, que es súper vieja, la gente le gusta mucho porque tiene la punta plana, realmente ya no la venden, al menos esta marca. Lo que pueden hacer es se meten a Amazon y simplemente buscan que tengan la punta plana. Para las pinturas con seguridad, blanco, negro y café, no sé dónde está mi blanco, y los colores que quieran hacer los ojos. Yo en mi caso los hice azules y verdes y vamos a utilizar un color rosa para la boca. Y finalmente vamos a utilizar dos pinceles, uno que sea planito para hacer toda la parte blanca y uno delgado, el que tengan. No se preocupen por el tamaño, el que tengan para hacer los bordes. Y eso es todo, vamos a empezar. Les voy a dar las medidas de las bolas que yo estoy utilizando. La de la cabeza, voy a darle la circunferencia porque veo que es más fácil para ustedes tener estas medidas. Esta es de 12.5 centímetros de diámetro. Recuerde que los bebés son cabezones, así que la bola del cuerpo va a ser mucho más pequeña. Y en este caso es de 7 centímetros, no de diámetro, de circunferencia, perdón. Ya para los cachetes voy a utilizar esta, que es la más pequeñita que tengo. La voy a medir con esta tira porque es imposible con el metro. Creo que es alrededor de 5 o 6 centímetros. La pueden utilizar también para los zapatos o si quieren utilizan los de los zapatos un poquito más grande. Para la cabeza vamos a tomar la línea de marca y vamos a medir aproximadamente 1 centímetro. No se rían, yo nunca mido, ustedes saben, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Entonces vamos a tomar 1 centímetro y más o menos acá donde queda la otra mitad vamos a quitar ese pedacito. Es un pedazo bien pequeño, no lo corten demasiado porque si no se va a notar mucho como la forma en que cortaron la bola. Para los lados vamos a remover aproximadamente la misma que removimos en la parte de arriba, que es el centímetro. De pronto un poquito menos, un poquito más. La verdad yo me guío, si ven donde termina de cortar la parte de adelante, desde ahí empiezo yo a cortar los lados. Y lo vamos a hacer en ambos lados. Y ahora vamos a tomar una lija que sea de granos suaves, para que no les vaya a destrozar la bola. Y simplemente vamos a suavizar todos los cortes que hicimos. Ya aquí en la parte de adelante lo que vamos a hacer es suavizar los lados, que nos quede más o menos en forma redondita para que se vea más bonito. Y esta parte acá de adelante también la vamos a suavizar porque si no se va a ver cuadrado recto completamente. Así que simplemente van a coger como el bordecito y lo suavizan. No lo suavicen mucho porque les van a quitar la forma. Es simplemente para que no quede recto.
Para los cachetes vamos a cortar a la mitad la bolita más pequeña que tenemos y luego vamos a mirar más o menos la posición en que lo queremos. La idea es que no les vaya a quedar muy de frente, no alineado al borde, sino un poquito más salido del borde. Y lo que pueden hacer es, si quieren, cogen un lapicero y miden alrededor para que sepan lo que necesitan cortar. Y ya con un bisturí lo van a cortar y luego lo pegan con silicona caliente. Yo voy a utilizar esta copita que simplemente le pegué unos pedazos de foamy para que no se me talle y vamos a empezar a termoformar la parte de atrás. Vamos a calentar el foamy. Yo utilizo una plancha revieja que me jalaba el cabello y la utilizo para esto ahora. Y cuando esté caliente vamos a estirarlo muy bien sobre la cabeza, vamos a esperar a que se enfríe y vamos a utilizar las tijeras para cortar por toda la mitad, por la línea de marca. Luego pegamos todo el borde con silicona caliente. Tengan mucho cuidado, apliquen muy poquita silicona. Si hacen movimientos rápidos, no se les va a ir tanta silicona. Ahora para la parte del frente y para la nariz vamos a utilizar una perla bien pequeñita y simplemente la vamos a pegar ahí en toda la mitad entre los dos cachetes. Y vamos a termoformar ahora la parte de adelante. Nuevamente simplemente calentamos bastante el foamy. Vamos a estirar y nos vamos a enfocar en la parte de adelante. Así que con los dedos, con la parte de atrás de la palma, puede ser el dedo, vamos como a suavizar bastante la parte donde van los ojos hasta que se enfríe el foamy. Y si pueden ver acá, se nota más o menos dónde está la unión con el foamy de atrás. Entonces lo que van a hacer es que no cortan exactamente ahí, van a cortar como 1 o 2 milímetros después de ese lugar. Porque cuando aplicamos la silicona caliente, el foamy tiende a encogerse un poquito con el calor y así evitamos que se vea el licopor luego. Y esta es la razón que a mí me gusta, porque empezar con la parte de atrás y terminar con la parte de adelante, porque miren que no se va a ver absolutamente nada. Si lo hacen al revés se va a notar y ya toda esa unión la va a tapar el cabello. Para evitar que se nos despegue lo voy a coger bien con los dedos y luego simplemente voy a ir a empezar a pegar de a poquitos hasta que termine. Y lista la cabecita con esto. En los ojos vamos a marcar la parte de abajo simplemente para saber cuál es la parte derecha del molde. Normalmente los bebés son cabezones, entonces si ustedes dividen la bola a la mitad se van a dar cuenta que casi todas las facciones están hacia la parte de abajo. Si su muñeco se ve como medio grande, no como un bebé, es posiblemente porque colocaron los ojos muy arriba. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a alinear bien la parte del molde con la naricita. Miren que es perfecto con la naricita y simplemente lo van a marcar con un palillo, con una aguja, con lo que tengan. Y ya con pintura acrílica blanca y el pincel plano van a rellenar todo lo que marcaron. Ahora vamos a coger la otra pieza del molde y lo vamos a alinear bien con lo que pintamos, que quede bien derechito. Y esta vez vamos a marcar con el palillo la parte externa solamente. Tienen que darse cuenta que los bebés cuando son pequeños, los ojos son bien grandes, pero no se les ve casi la parte blanca. Entonces pueden hacer suficientemente grande el iris. Ya para la pupila pueden utilizar un pintapuntos grandes, pero lo más importante es que si se fijan bien, la bola no está completamente centrada, sino que está hacia la parte de arriba del ojo. Si no tienen un pintapuntos grandes, no hay problema, lo pueden hacer completamente con su pincel delgado.
Les voy a mostrar aquí la importancia de los colores. Supongamos que este es el ojo y si lo bordeo completamente con negro, mire que se va a ver como medio raro, se ve como asustada, se ve como una de esas muñecas egipcias y esta no es la idea. Lo mismo pasa con la pupila, que no vaya a quedar como sentada porque se ve como asustada. Pero si utilizamos un color más claro, como un café, entonces bordeamos solamente la parte de arriba con el café y hacemos una pequeña rayita en la parte de abajo, solamente un poquito más grande, que el iris se va a ver más natural y bonito. Entonces vamos a hacer lo mismo con nuestro bebé. Vamos a delinear la parte de arriba solamente con un color café, puede ser un color café mediano o un café oscuro, según el color de la piel. Y luego hacemos la raya pequeña en la parte de abajo. Para hacer las cejas vamos a utilizar el mismo molde, lo alineamos y marcamos la parte de arriba, ahí van las cejas, súper fácil. Y luego con el mismo color café vamos a hacer rayitas, no completamente. Si pueden ver es simplemente un poco menos que el tamaño del ojo. Realmente eso depende del bebé que estemos haciendo. Ya con un pintapuntos pequeño o el mismo pincel vamos a colocarle la luz de los ojos y listo, así se ve nuestra carita. Ya si quieren para la niña le pueden agregar un poquito pestañas, hagan solo 2 o 3 al final del ojo, no llenen eso de pestañas porque se ve medio raro. Con poquitas pestañas se ve bien tierno y bonito. Como nuestras fufuchas son bien pequeñitas podemos hacer este truco, simplemente van a hacer un óvalo como medio achatado y a la mitad se le coloca una linecita. Si la fufucha es mucho más grande ya tendrían que hacer más detalle, pero en este caso lo podemos hacer así. Entonces vamos a hacer lo mismo en nuestra muñeca, vamos a hacer el semicírculo o el óvalo achatado y cuando se enfríe, no se enfríe, se seque, vamos a hacer la pequeña rayita con el color café. Y ya para terminar nuestra carita le vamos a colocar un poquito de color en los cachetes. Pueden utilizar rubor o tizas pastel. Yo estoy utilizando las tizas pastel. Espero que les haya gustado este video. Espero sus comentarios como siempre, que se suscriban al canal, no se olviden de darme un like y nos vemos en el próximo video donde vamos a continuar haciendo los cuerpos.